que nos cuentes un poco cómo te encuentras tú con el material de Demoliendo el Muro. Si a lo mejor cuando chico lo viste o supiste algo de eso, tuviste alguna noción, o te lo encontraste ya, ¿no?, con un interés más formado, digamos, ¿cierto?, y más claro. ¿Cómo te encontraste con el material y qué te produjo el encuentro con eso? Bueno, el material, el encuentro físico en realidad con el material siempre fue un mito en la universidad. Mientras estudiaba Historia del Arte en la Universidad de Chile, teníamos esta conversación, siempre salía como en los pasillos de la existencia de un programa de televisión llamado Demoliendo el Muro, pero lo que teníamos en físico era el libro de Ibelín Galás. Nunca tuve acceso en la escuela a ese material, pero siempre estuve dando vuelta a la idea. Luego, con Carlos Flores, muchas veces conversando por algunos temas, él me comentaba, en particular de su programa de televisión en torno al video y paralelamente del programa de Demoliendo el Muro. Es así como Galás, siendo director de la fundación del Centro Cultural Palacio de La Habana, era parte del directorio, nos cuenta que él tiene unas copias del programa. Y para nosotros fue súper importante, cuando estábamos conformando el archivo audiovisual del Centro de Documentación, disponer del material. Y Galás muy gentilmente nos facilita el material, nosotros lo traspasamos, lo digitalizamos y ahí vimos completa la serie, o sea, del primer capítulo hasta el último. Y el choque fue intenso porque nunca esperamos que fuera ese el tipo de formato. Es muy interesante porque el primer capítulo en torno al video, cuando lo empezamos a revisar, tenía un tono muy político. No sé si han visto cuando están sentados, fumando, en una especie como de tertulia, muy parecido a estos programas de televisión que a esta hora se improvisa, ¿no? Como estos típicos programas de conversación, muy académico, fumando, con el rol del arte, con una solemnidad en el discurso que contrasta muchas veces después con los otros capítulos que se vuelven mucho más documentales y más prácticos. Hasta llegar, yo creo que el último, que también tiene un giro con un tema de edición muy interesante, porque aparece esta idea de pensar también lo formal de la experimentación en video, que es algo que ya en torno al video lo empieza a trabajar de una manera mucho más directa por el formato video. En el Demoliendo el Muro se hacen aproximaciones que rozan con esta cosa académica por una parte, porque es bien académico el programa, tiene un relato, un tono muy académico, pero deja hablar a los artistas, que era otra cosa que provocaba también un quiebre dentro. Y las experimentaciones formales dentro del programa me parecen fabulosas, o sea, lo que hablábamos, este efecto del chroma key, ¿no?, que entra y sale con este cuadro, creo que es Tomita la música que ponen de inicio, con una imagen de Juan Francisco González, con un cuadro que entra y sale, ellos también haciendo las entrevistas, entrando a los talleres de los artistas, haciendo este recorrido también a la historia del arte desde otro formato que era televisión, que también estaba muy en el espíritu de lo que hacía Nemesio Antunes, ¿no?, con esta idea de el museo abierto, con esta idea de darle el museo a la gente, demoler los muros para abrir justamente esos límites entre el arte y espectador, audiencia, artista. Y justamente ese es un poco el espíritu, y en un momento altamente complicado para este país. O sea, era plena dictadura militar, y en ese contexto pensar un programa de radicalidad, dejando hablar a artistas como Lepe, dejando hablar a artistas como Lalotti, yendo a entrevistar a Balmes, ¿cierto?, a Francia, a Toral, a Nueva York, es una cosa que, a mi entender, tiene un valor muy, muy importante a nivel tanto patrimonial como para las posibles lecturas de la historia del arte. Muy poco analizado dentro del campo de la historiografía del arte chileno, desde mi punto de vista. O sea, creo que se ha hecho un trabajo muy flojo de parte de nuestra disciplina, y lo creo que lo digo con propiedad, respecto a este tipo de material. Entonces para mí fue sorprendente verlo, encontrarme con esto, pese a que no eran las mejores copias, porque era una copia de copia, pero nosotros teníamos los VHS, los pasamos a DVD, ahora están todos disponibles acá. Y ese fue mi encuentro, y un poco tiene que ver con sorprenderme también con la precariedad cultural de ahora. Era un poco también ese choque, como veía, en un momento había una especie de, como dice Flores también en su programa de televisión, un entusiasmo sobre el video. Hay un entusiasmo sobre el medio y sobre la posibilidad de establecer eso en un canal público de señal abierta, que es ya casi imposible hoy en día con las condiciones actuales de la televisión. Entonces,
resulta que de ese mito que había escuchado en la universidad, cuando llegas al choque de realidad con el formato, es súper intenso, encuentro yo. Para mí fue una experiencia bastante reveladora en un momento de ciertas utopías, en un punto, como lo posible, lo no posible, hasta dónde podemos experimentar con el medio, hasta dónde no. Y para mí tenía ese valor en torno al video. Y de ahí le quise dar una mención breve también en mi libro por lo mismo. O sea, ese fue un poco mi encuentro con el material. Vamos Bueno, a la historia. yo me imagino que todo también tiene que ver con el grado de especialización de cada uno. O sea, me imagino que un historiador del 19 se habrá focalizado mucho más en ese material. Yo creo que también tiene que ver, si bien Ibelist y Galás habían hecho la pintura en Chile, como el libro, también habían hecho Chile Arte Actual. Yo creo que el tono un poco del programa estaba o tenía un gesto hacia esa contemporaneidad. Y pensando en Galás, yo con Galás tengo una cercanía más directa, me parece que hay una obsesión tan fuerte por el archivo. Galás, este tipo que iba con una cámara de fotos, sacando, registrando cada exposición, con grabadoras. Se logra percibir esa como devoción por dar un registro a la historia del arte. O sea, es de una magnitud o de una importancia muy radical para la historia del arte. Estoy hablando de arte contemporáneo principalmente, el hecho de haber no solo ser un cronista de una época, sino un tipo que va con cámara a cada exposición a registrar todo con fotos, con diapos. O sea, todo el material gráfico que está en el Chile Arte Actual es parte de la obsesión de Galás también por ir a recuperar ese material o capturar esas. De hecho, hay muchas obras que solamente están en los registros de lo que tiene Galás en su archivo. Entonces es una cosa que uno valora mucho. Yo creo que eso está plasmado también, bajo también el aparato y la masa crítica reflexiva de Milan, ¿no? Que le pone una impronta más fuerte en ese tono de relato, ¿cierto? Como historiográfico. Creo que hay una combinación muy buena, muy fértil también en esta alianza entre Galás y Ibelist, que en ese tono va, para mí, siendo mucho más útil en la línea contemporánea. Pensando incluso también, yo creo que el capítulo de Camilo Mori, por ejemplo, es fascinante, ¿no? Cuando entra Milan al taller, dice la viuda me facilita, podemos ver el taller del maestro por primera vez, y Milan agarra como, estos son los pañuelos con los que limpia los pinceles, y lo deja ahí, y uno se hace una panorámica de lo que era el taller de Camilo Mori, o sea, wow, o sea, para mí ya eso es un choque como de romper ciertas estructuras de mitos también, como decir, bueno, era un taller, y la viuda habla, bueno, Camilo. Y Galás me contaba, o sea, en conversaciones, decía, bueno, yo al maestro Camilo Mori poníamos un vino, una grabadora y nos poníamos a conversar. Y hablábamos con el maestro Mori. Y eso está, o sea, está en esos audios. Y uno dice, bueno, qué maravilla cuando te encuentras con una persona que está haciendo un registro de su tiempo en un momento complicado y además tratando de hacer un rol pedagógico, porque el documental tiene esa misión pedagógica de querer ilustrar, ¿cierto?, una contingencia hablando de artistas muy consagrados, por ejemplo Mario Toral, pasando también, o Mata, pasando también a artistas como el Sami, que también le hacen una entrevista, esta cosa entra como en la playa, esto es el artista Sami más mayor, y el Sami también muy joven, ¿no? Un tipo que se ve como estudiante de la escuela, medio improvisando también una conversación, una entrevista. Te das cuenta que hay una especie como de intención por capturar una esencia y un espíritu de una época que queda perfectamente plasmado en el documental. Entonces, para mí, tiene ese valor de poder registrar, por ejemplo, la primera vez que yo escucho a Lepe o lo veo en una entrevista, estaba ahí. O la primera vez que logro escuchar también a Jaime León, por ejemplo, cuando lo van a entrevistar, les muestra su trabajo. Creo que es del fútbol, ¿no? El gol, tiene un trabajo con el fútbol. En general, desde mi punto de vista, tiene ese testimonio. O, por ejemplo, Gonzalo Díaz, ¿no? Que creo que Los hijos de la dicha es lo que muestra en el documental, no estoy del todo seguro. Y Gonzalo Díaz hace una exposición de todo. Entonces tú ves como distintos focos o distintos como elementos que están en el programa dispuestos que te retratan una época que nosotros solo podemos ver a través del relato del libro. Pero en este caso ya es con el testimonio real de los artistas. Y con obras que eran subversivas en un punto. Eran muchas obras que pertenecían al grupo de la escena avanzada, estaban en diálogo con una escena crítica. Y ahí viene otra operación política, que si bien ellos están súper conscientes de que
están trabajando con ese arte, tienen que generar cierto campo de filtro para que eso no llegue directamente a una audiencia censora, lisa y llanamente dinacos. O sea, ellos están lidiando con esa subversión. Carlos Flores dice algo súper esencial y yo recuerdo que lo puse en mi libro. Él dice, en torno al video, que lo digo porque son como los programas primos, ¿no? Bueno, tenían a Carlos Godoy como eje los dos programas. Y Carlos Flores dice una cosa súper esencial. Dice, en torno al video, porque los sistemas de medición de rating eran distintos, ¿no? Eran con estas entrevistas que te hacían casa a casa y después te decían si tú hacías el programa. El más bajo rating que podía obtener UCB en la franja, ¿cierto?, horaria, era 200.000 personas. En dictadura, la televisión en dictadura es otro tema. O sea, la televisión en dictadura era el gran aparato, era la caja que nos tenía con Sábado Gigante, nos tenía con la idiotez, la gran cortina de humo de la dictadura fue la tele. Esa cortina de humo, ya que 200.000 personas accedieran en la franja más baja a ver a Nam June Paik, a Bostel o a cualquier videoartista, es una audiencia soñada para cualquier museo, incluso para este centro cultural. Entonces tú dices, wow, vaya, 200.000 personas viendo a Nam June Paik por televisión, por señal abierta. No me parece un gesto menor. O sea, creo que es un acto muy político. Y ahí se cumple el statement de Juan Downey cuando dice el videoarte es inherentemente subversivo, por ejemplo. Con Demoliendo el Muro es lo mismo. O sea, tener una audiencia ya base, yo creo que incluso era más en Demoliendo el Muro, porque es un programa mucho más didáctico y tiene un tono mucho más educativo. Yo creo que era mucho más fácil capturar un poco el relato que en torno al video, que era un programa de pura experimentación en el mismo soporte. Pese a que Demoliendo el Muro tenía eso mismo, había una voz en off, ¿cierto? Había un relato, había un guión muy bien trabajado. Ya están un piso de 200.000 personas viendo un programa de esa índole. Hoy en día es impensado para la televisión comercial. Entonces, el rol universitario, el rol pedagógico de la universidad, entra en conflicto con una sociedad que está tratando de, o al menos está bloqueada por esta maquinaria, ¿cierto?, de cortina de humo que cierra la posibilidad crítica para filtrar contenidos en la audiencia. Entonces, hay una operación muy, muy interesante que se realiza ahí. Y en ese mismo momento, ¿cómo ves tú que se da la relación? Porque es una paradoja, ¿no?, que la relación entre artes visuales y medios en plena dictadura, con todo lo que sabemos, finalmente da espacio a un contenido que todavía le reconocemos su calidad, y que hoy día con internet, con YouTube, con una audiencia segmentada, con gustos para todo y qué sé yo, y tú prendís la tele abierta y las artes visuales no aparecen, ¿no? ¿Qué contrapunto haces tú ahí respecto a la relación arte y medios en los 80 y hoy día? Es una muy buena pregunta, porque si pensamos que Ojo con el Arte, un programa que se da en el 70, ¿no? que está trabajando Nemesio también desde el museo, abriendo el muro justamente del museo, que un poco, yo creo que Milan rescata un poco esa lógica después cuando hace esta serie de museos de bellas artes en distintos lugares, ¿no? Cuando lo abre un poco a los malls, ¿cierto? Lo instala en otros lugares. Es también salida del museo, es como y creo que tenía un canal de televisión que funcionaba dentro del museo en un momento, que también tenía esa misma lógica. Nemesio en el 70 con esta idea, ¿no? de hacer extensible el museo a través de la televisión a la audiencia, fue un proyecto también que estaba en función de la Unidad Popular, estaba operando dentro de cierta lógica utopía. Después se vuelve una especie de radicalidad, ¿cierto?, en el discurso oficial, de transformar eso en una especie de operación crítica, ¿no? O sea, la televisión sale como una forma de romper el cerco comunicacional en la dictadura. Llegada la democracia, la televisión cultural tiene desde mi perspectiva, un giro interesante durante los primeros años, con la vuelta de una serie de operadores que trabajaron en televisión. Estoy pensando en Tirón y todo este grupo como de gente que tomó TVN posteriormente y desarrolló una línea de televisión cultural, o un proyecto al menos de televisión cultural inicial. La vuelta al Pato Bañado, ¿cierto? El grupo de la campaña del No, que estaba ya tomándose los medios
en la transición. Pero claramente la maquinaria no soportó esa idea, que también, finalmente conjugaba dos ambientes, ¿no? Que era la publicidad por una parte y por otro lado la posibilidad de generar cultura a través de la tele, que es algo que siempre estuvo como en el espíritu, en ese entusiasmo, repito a Flores, de generar esa alianza. Claramente eso se fue diluyendo rápidamente porque el fin de la televisión comercial terminó carcomiendo, ¿no? Todo el aparato, y el nicho cultural quedó exclusivamente en el segmento privado, ¿no? De RTV, no sé, en canal por cable. Y la cultura y pensar las artes visuales desde la televisión fue algo que quedó totalmente desvalido. O sea, y yo no culpo solo a la televisión, también culpo a los productores de los contenidos de televisión, donde no han sabido inyectar de forma eficiente este tipo de contenidos que me parecen esenciales dentro de un país que se esté como pensando su propia cultura, ¿no? Como su propio patrimonio, sin considerar el hecho de que esto no esté dentro de la línea programática de los contenidos. Entonces, hoy en día es un fantasma, no existe, quedó solamente en el pasado, en ese recuerdo. ¿Cómo se va a revertir eso? Es muy difícil de dilucidar. No lo sé. Tengo... En la discusión sobre la nueva canal cultural y el rol de la televisión pública, etcétera, etcétera, incluso pensando políticamente dentro del nuevo ministerio. Es que yo no sé dónde se han dado esas discusiones, honestamente. O sea, no sé a nivel de dónde se logra generar aportes desde, por ejemplo, los profesores Ibeliz Galazo, ¿qué podrían decir ellos a partir de su experiencia dentro de la televisión? O el rol como ex director de museo o un académico. Yo, al menos en la universidad, no he visto ese debate. No he visto poner ese tema como en discusión y, bueno, pongamos nuestras ideas a funcionar. Hay un montón de cabezas muy hábiles en este país que podrían estar operando y desarrollando productos culturales muy potentes, específicamente desde las artes visuales. Tenemos espacios de archivo, bueno, en Valparaíso, acá, en distintos lugares se están generando espacios de crítica y de arte con gente especializada que podría ser un aporte, pero no lo he escuchado el debate, al menos a mí no me ha llegado. Y presiento también que, al igual quizás que como se vio el tema de la televisión a principios de los 90, va a quedar como un poco entre cuatro paredes. Espero que no, espero que se abra ese debate y que podamos ver qué es la televisión que queremos hacer y dónde incrustar la cultura en esa masa o esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo se puede instalar ese discurso? Yo creo que hay una tarea pendiente y yo creo que la cabeza está. Bueno, puede ser algo en contra también de Demoliendo el Muro. Quizás era el espíritu de una época. Tenemos que considerar el momento en el que se da también. Todavía estaba muy cimentado académicamente. Acuérdate lo que hablamos al principio, esta discusión del cigarrillo. También tiene como ese metarrelato, también lo ancla a una cosa que yo creo que Entorno al Video no tenía, que era mucho más experimental, más lúdico, jugar. Lepe en Entorno al Video hacía las escenografías, todos los programas. O sea, programa a programa, el Lepe iba cambiando las escenografías. Era una cosa de locos, o sea, ningún presupuesto te resulta. Sacando puro material de la productora Carlos Flores. Entonces, cuando tú ves ese movimiento creativo, en el caso de Demoliendo el Muro tiene una cosa más académica de metarrelato, que me parece bastante bien, pero también creo que lo vuelve un poco más lineal dentro de ese relato, con esa estructura. Quizás ahora, hoy en día, pero no culpo a Ibeliz Gala, o sea, ellos están haciendo su trabajo en un contexto. Hoy en día esos tipos de relatos dentro de la propia historia del arte también, ya no es enciclopédico, ya no tiene esa cosa como lineal, sino que vamos a un caso monográfico, por ejemplo. Apuntar a un foco, a un caso en particular y leí, como lo está haciendo este documental, por ejemplo, un caso monográfico de Demoliendo el Muro, un producto, múltiples voces hablando sobre eso, generando masa crítica al respecto de una monografía, por ejemplo, un estudio monográfico de un documento. Eso me parece fascinante, por ejemplo. O sea, ahí ya vemos un nivel como superlativo también de análisis y producción. En el caso de Demoliendo el Muro, tiene un rol pedagógico mucho más fuerte. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que cumple acá, la idea de Demoliendo el Muro, es desarrollar un relato historiográfico muy al alcance y fácil de entender para una audiencia macro, pero también para gente especializada. O sea, cumple un doble relato acá. Hoy en día, lo de Gabler me parece que es interesante.
tiene guiños también con otros programas también, Art21, no sé, otros formatos televisivos también internacionales. Y me parece que cumple otro rol también de difusión de exposiciones en el momento. Es un artista hablando de otros artistas. Tiene otra función, creo. Pero, y me parece súper válido también. Pero sí creo que a este país le hace falta productivizar, más allá de los libros y el trabajo académico, el tema de la historia del arte en otro formato. Yo creo que eso sería súper válido. O sea, ampliar esa discusión nos va a hacer crecer también como sociedad. O sea, entiendo que poner en valor también el trabajo de la historia del arte en el macro social nos podría llevar también a pensar una sociedad que está valorando también un proceso de creación plástica, de creación visual, de creación audiovisual también. Más allá de lo que tú o yo o los que estamos circulando un poco en este medio conocemos. Y eso creo que hay que darles 3, 4 vueltas para pensar cómo hacer ese tipo de cosas. Pero se puede. Yo soy total convencido que se puede. Y creo que es lo que le hace falta a este país, son ese tipo de productos culturales. Más allá de ratings o people meter o estos divertimentos televisivos que pueden ser los de Federico Sánchez o qué sé yo. Me imagino que los estamentos ministeriales estarán pensando un poco en eso, cómo activamos eso, cómo pensamos. Y para eso tiene que haber un trabajo colaborativo desde la academia, desde la gente especializada en televisión, los propios artistas. O sea, una cosa bien integrada. Yo lo visualizo así, no lo veo, no me imagino de otra forma. Vámonos al principio. Wow. En el principio. In the beginning. Es como la cita bíblica. Sí, es un homenaje a Downey. Sí, ¿no? Ya me llamo también. No, a Downey, literalmente a Downey. In the beginning. Es un homenaje a esa pieza. La historia del arte es una cita bíblica. Oye, bueno, Emerson Lake and Palmer también. A mí es fascinante, o sea, te digo que estoy muy estimulado también y también me siento particularmente beneficiado por ser de una generación de un segundo relato, si quieres llamarlo así, o meta relato, no sé cómo lo quieras disponer. Creo que disponer de esta masa de archivos críticos de primeras fuentes, si queremos llamarlo, después de una segunda fuente, un segundo relato, ¿no?, que viene a instalar el discurso crítico de Mellado, Lanelli, y tener la posibilidad después en una tercera lectura de integrar ambos, es fascinante, porque ahí logras ver coherencias de discurso, fracturas de discurso, y para eso los archivos son clave. Es un momento, yo creo, muy fértil. Si bien se ha investigado mucho y ya muchas áreas están bastante trabajadas, justamente en esa puesta, ¿cierto?, de descubrir, ¿no?, el relato de la fuente, el relato, y esa estructura te permite encontrar fracturas, artistas, nombres también que quedan un poco en las sombras, eclipsados por alguna otra razón, que empiezan a aparecer, ¿no?, y empiezan a cobrar valor y vigor también dentro del archivo. El archivo vitaliza también esos nombres, que no necesariamente quedaron eclipsados por una operación política, sino que simplemente no se les puso atención en un momento. Yo no quiero culpar, me carga esa cosa como media culposa a veces de la academia chilena, que es como, dejaron a este artista fuera, son unos tipos... No, muchas veces simplemente se dieron condiciones de filiaciones, de grupos de trabajo, de que esta persona trabajó en otra... Y bueno, no se leyó. Ahora la oportunidad con esta justamente apertura de archivos es ir a esa fuente, rescatar esos nombres, visualizarlo. Para mí fue clave, por ejemplo, encontrarme con En torno al video, fue clave el Satellitenis. Si bien todos habíamos visto el Satellitenis, nadie había caído un poco en cuenta del valor que tenía esa pieza y de un estudio de cada uno de los videos y cómo se integraban y cómo se hacía un viaje entre uno y otro. Fascinante, y bueno, y el título un poco es un homenaje a Downey en el hecho de que In the Beginning fue una revelación para mí. O sea, tú que hablas del tema bíblico, para mí fue súper revelador darme cuenta de que... si bien Mellado menciona, ¿no?, que el trabajo con el Aleph, que fue el único que mencionó el trabajo con el Aleph y Downey, no fue sino hasta que hablé con Oscar Castro y me comenta un poco su experiencia con Downey. Entonces dice, vaya,
acá hubo una relación de amistad, una relación fraterna que estaba desencadenada no en el aparato de video como Olegaray y Mellado lo llevaban, sino que en una aparición del teatro chileno. O sea, el ojo estaba en el teatro y del teatro sacamos una cuña para trabajar el video. Pero quien tenía la cabeza para ver eso era un tipo tan audaz y tan visionario como Juan Downey, quien había trabajado con grupos de performance alternativos en Nueva York, grupos de danza. Era un tipo que venía con la cabeza en otro estrato. Entonces, cuando te enfrentas a esa situación, no puedo más que decir, bueno, acá los historiadores del arte tenemos que hacernos cargo de otros límites, de otras fronteras. Y un poco el objetivo de mi libro era eso. Tenía querer llevar ese límite a la televisión, al teatro, a la computación, al arte postal. Cómo cuajar orígenes, ciertas genealogías, sin ese interés que yo un poco aclaro al principio dentro del prólogo del libro, que no tiene ese interés genealógico, histórico, sino que pasaba por una simple pregunta. ¿Cuándo fue el primer computador que estuvo en una galería de arte? Y pasa, y ahí llego a la operación de mesa. Y probablemente se abra otro archivo y aparezca otro computador, no sé, 10 años antes, una otra exposición. Totalmente válido, me parece fascinante. Pero era un poco esa pregunta. ¿Cuándo fue la primera operación de video performance, por ejemplo? Y ahí, si bien se hablaba del relato de Downey, nadie había apuntado que fue una obra de teatro que terminó llevando a Oscar Castro a la cárcel. Y en el más terrible de los casos, ¿cierto?, la desaparición de su madre y su cuñado. Entonces, imagínate que yo me junté con Shlomit Weiltenman, que era una de las actrices que trabaja en el video de Downey, y lloraba viendo en la pantalla ella a los 18 años siendo grabada por Juan Downey en el grupo de la Aleph que estaban trabajando en esa época. Es un registro inédito tanto para la historia del teatro como para la historia del arte, para la historia del video. O sea, fue una pieza ancla. O sea, yo por eso titulé un poco mi libro en ese homenaje a esa pieza, que es germinal y que me parecía curioso que nadie como que le había puesto el ojo, más allá del... Sí, Aleph con Downey hicieron un trabajo de teatro y eso fue todo. O sea, no, vaya que tenemos que indagar. Y tenemos archivos, están vivos los personajes. Castro me decía, por favor, o sea, ¿dónde puedo ver la pieza? No la había visto en no sé cuántos años, ¿te imaginas? Entonces... después de todo lo que pasó, o sea, con él en el exilio, después de haciendo el Casimiro Peñafleta, que era su obra de teatro carcelario en la prisión, había una pieza, un registro de video grabado nada más ni nada menos que por Juan Downey. O sea, no fue cualquier grabación. Y la acción política de Downey de poner todos los miembros de la ley se encuentran prisioneros, escriba, general, Pinochet, para demandar la libertad de intelectuales y artistas en el país. Con plata de la Rockefeller. O sea, el tipo estaba tomando un aparato, ¿cierto?, un soporte, un funding importante en Estados Unidos para denunciar la dictadura acá con todas sus letras. O sea, no fue como meta relato ni meta discurso, fue un statement final. Entonces, tiene un valor. Y me pasó lo mismo con Mesa, que fue otro caso dentro justamente de esas fracturas e invisibilizaciones, que nunca quedó ni dentro de la escena avanzada, que también quedó como fuera, como estaba entre estos viajes que daba, y a mí me llamó la atención su cabeza, o sea, ¿qué estaba pasando por la cabeza? Precisamente a partir de lo de Mesa, ¿en qué momento el registro en video se convierte en una operación autoral, digamos? Porque Mesa seguramente te lo conversó muchas veces, yo lo he hablado un par de veces con él, con este ninguneo de no, tú haz la cámara, nomás graba. Y estás registrando como que esto es una pora, o como que hace una selfie, digamos. Exacto. ¿No? Y no, pues en algún momento Mesa se revela contra eso y dice, esta cuestión es parte del trabajo colectivo. Un valor, sí. La discusión es muy interesante porque, es muy interesante, llevándolo a la analogía con lo de Demoliendo el Muro, también ahí había una cosa, un trabajo compartido entre un guión que podría haber sido durísimo, un ladrillo, digamos, ¿no?, que eran libros, estos académicos, qué sé yo, con Godoy, que Godoy hizo lo suyo, sí. Y también Galá y Illich acomodaron a eso, finalmente Illich y Galá, ya sea por condiciones personales o lo que sea, tenían un carisma mínimo, tenían una cosa aceptable, funcionaban igual televisivamente. ¿Cómo ves tú
¿Cómo viste toda la investigación, esa discusión, sobre todo a partir del caso Mesa? Yo creo que es una bandera de lucha que Mesa lleva mucho tiempo. Ahora, si bien estoy de acuerdo con algunos de sus postulados, hay que investigar también el proceso en el cual Mesa empieza a hacer este tipo de cosas. Él venía trabajando desde Barcelona ya con estas especies de colaboraciones, ¿no? Ya había trabajado con Muntá en Canal Cadaqués, tenía cosas, ya venía con esa lógica de la colaboración. Entonces, él desarrolla, de hecho, él tenía una especie como de versus más en algún momento. Entonces era Charles Moorman versus Nam June Paik, que le tocó grabar una vez cuando venía Paik. Al final Paik no llegó, pero él grabó a la Charles Moorman. Y estuvo esas alianzas, él ya las venía trabajando. Esto es como... Y cuando pasa lo de Lepe, principalmente porque una de las querellas ha sido con Lepe, él venía con esa cuestión en la cabeza de los versus, ¿no? Había trabajado Andy Warhol versus, no me acuerdo si era con Salomé, pero con las Venus, ¿no? Con esta de la Marilyn, ¿no? Que era un relato. Entonces todo era como una especie de versus. Y cuando llega era Duchamp versus Lepe. O sea, ese era su juego como de cabeza. Entonces voy a hacer un trabajo como lo de Pike, como había hecho otro de, si no me equivoco era de Picasso, no recuerdo bien, tenía otro antes, Neruda Picasso creo que era, el Guernica. Tenía que trabajar este otro. Entonces él pensaba, esto debe ser más o menos dentro de la lógica de trabajo que yo tengo, de hacer estos contrapuntos entre dos artistas. Y resulta que la cabeza de Lepe estaba en otra cosa. O sea, la cabeza de Lepe era el registro de mi obra. Pero Lepe también trabaja en colaboración con la Nelly. Porque la Nelly dice que se sienta y le lee el statement, ¿no? De Marcel Duchamp. Bueno, esa lectura, ese statement, yo creo que la cabeza de Lepe estaba operando en ese, como bien señalas tú, en esta lectura colaborativa del registro audiovisual. En el caso de Lepe, una cosa funcional. Le pasó lo mismo con Kai, las variaciones ornamentales, ¿no? Él hizo otra obra que se llama Variaciones Polaroid, porque la cabeza, yo creo, de Mesa estaba en decir, ¿cómo yo puedo colaborar desde el audiovisual para esta cuestión? Entonces hizo una obra con las Polaroid, que fue un trabajo como de variaciones Polaroid, tomando un poco los statements de Kai. Pero acá hay nada, acá estaba en su rollo haciendo variaciones ornamentales, que era una cosa. Entonces, tienes variaciones ornamentales por un lado y tienes Lepe, que han sido como los dos grandes como lugares. Y yo creo que a partir de eso se frustra bastante Mesa, y deja de lado este tipo de operaciones y se da cuenta que en la escena chilena no funciona tanto esa cosa de la colaboración. Y toma distancia. Ahora, ¿culpemos a Lepe de eso? No. ¿Culpemos a Mesa de eso? Tampoco. O sea, yo creo que cada uno estaba en su rollo y leyó las obras de distinto lugar. ¿Podemos que Mesa pueda seguir validando? Yo creo que Mesa tiene suficientes créditos por sí mismo para no necesitar de la mano de Lepe o de la mano de Nelly o de la mano para poder mostrar trabajos tan espectaculares como Santiago Punto Cero, por ejemplo. O sea, fue el primer tipo que hizo programación en computación para llevarlo a una galería, cosa que hoy en día todos los artistas hacen. O sea, no hay artista que no ocupe el Photoshop, por así decirlo. Entonces, si vamos a una cosa embrionaria de la historia del arte, lo que hace Mesa, la acción de Mesa es absolutamente radical, porque programar, y esto es muy lindo también, porque además tiene este juego de lo digital versus lo análogo. Por un lado es la cabeza de él era cómo lanzo, está toda esta cuestión de la Guerra Fría, ¿no? El discurso de 3 Mile Island, ¿no? De Chernobyl, como andaba toda esa psicosis del dedo que aprieta el botón, la guerra nuclear. Había salido un libro de Uneus también sobre esto, él había leído un relato también de Izuhiro, ¿no? Que era una japonesa que hablaba de o sea, estaba todo el desastre de Hiroshima. Entonces estaba el problema del Beagle en ese año, en el mismo año. Entonces estaba ya como la fiebre de la bélica y era, bueno, nos pueden tirar una bomba nuclear. Y él toma, y esto es fascinante, él toma una croquera y hace los dibujos de los aviones. Todo muy... O sea, un artista que tú dices es como high-tech, ¿no? Como a lo más básico. Papel y lápiz. Hace un dibujo, hace los aviones y se lo pasa a un programador. Le dice, ayúdame con esto. No sé programar. Obvio que no va a saber programar. Lo único que saben programar eran los ingenieros de Coelsa. O sea, trabajó con la IBM. Y esa gente de Coelsa le programa el avión y se lo pasan. Y era tan caro poner en la Galería Sur esto que un computador que lo pasa Matic.
Y lo muestra en UMATI, que es un poco la foto que aparece en la portada. Con estos textos, ¿cierto? De papel continuo que cae, que es muy minimal. Si tú ves el foco en la imagen, parece como, ¿cierto? Como, no sé, es como Bruce Nauman, ¿no? Tiene esa cosa como muy minimal, pero es tan clave porque te da la pieza de tú dices, bueno, es una obra que es bastante pionera, ¿no? Es un principio también como de la operación computacional. Cuando tú dices, ¿cuándo fue el primer computador? Cosa que hoy en día todos los artistas ocupan. Y de ahí para allá fue como infinito. O sea, hasta el día de hoy es como muy raro que un artista no sepa Photoshop, algo tan básico. Entonces, nada. O para que hablamos de técnicas de edición de video o otro tipo de cosas que ya las manejan casi con el celular. En esta época no. O sea, había que hacerlo con dibujo y lápiz. En un computador, un Atari 800. O sea, con el mismo que cuando yo niño jugaba Montezuma o jugaba, no sé, estos videojuegos, él estaba haciendo videoarte. O sea, yo creo que tiene un valor en su condición también de obra pionera, que tampoco había sido vista, o sea, había quedado un poco dando vuelta. Pero hay mucha cosa, los archivos son una fuente inagotable de este tipo de operaciones. Y como te señalaba hace un rato, o sea, me siento también bien privilegiado de poder tener estos archivos y además tener los relatos, porque a mí me sirve la Cuña Mellado, me sirve como lo leyó Lanelli, lo sirve como lo ha analizado Ibeles y Galás. Y se construye otra posibilidad. Yo creo que tú también estás un poco en eso, o sea, nos encontramos también con toda esta máquina, ¿no? de data que nos permite procesar obras desde otros lugares. Y eso creo que es fascinante. A ver, en particular la pregunta va como al rol de los individuos dentro de las instituciones. ¿Y cómo ha funcionado esa...? O sea, ¿existe una institucionalización de esto? Digamos, porque claro, con lo tuyo ya esto es historiografía, o sea, ya estamos con una pata ahí, con esto mismo también, con muchas otras monografías que se pueden haber hecho. Pero falta esta otra parte, ¿cierto? O sea, hacer como la triangulación así, clásica del campo artístico, ¿no? Que no solamente es producir y legitimar, sino que institucionalizar. Llevar a la... Sí. Cuando llega esto al Museo de Bellas Artes, cuando hay una tolerancia a este lenguaje que hace finalmente que este lenguaje sea historia o histórico. Un poco eso. La verdad es difícil responder eso, no tendría quizá una respuesta única, porque yo creo que cada institución también es un universo en sí mismo. O sea, las dinámicas que se han hecho en el Museo de Bellas Artes, no sé, durante los últimos 20 años, son muy distintas a las del MAC, por ejemplo, o muy distintas a lo que pueden hacer hoy día celebrando 10 años de este lugar, que cada día parece ser una cosa, una feria como de cosas, sin una línea clara. Pero vamos viendo que se están diagramando elementos culturales con una política, pues yo creo que ahí tiene que ver un tema de estructura, ¿no? Como el Consejo de la Cultura ha guiado también, y la DIVAM, por su otra parte, ha manejado un poco estos posibilidades de relatos. Creo que falta justamente una masa crítica quizás más joven, que vaya... Yo creo que lo que está haciendo Enrique me parece interesante. Lo que hizo Néstor fue valioso en su momento. Ahora, ¿qué valor tiene eso a partir de los personajes que estuvieron ahí? Yo creo que es bastante fundamental. O sea, Néstor fue un pionero. O sea, pese a que yo tengo algunas discrepancias como a nivel de historiográficas con él, creo que él hizo, o sea, levantó una a punta de pelea también, que todo tiene que ver con las trincheras, porque por otro lado estaba Juan Forge, Carlos Flores, que los videoartistas que estaban más ligados en la escena comercial, versus Néstor, que estaba como en una trinchera de videoarte duro, y vamos, que esto es un campo independiente que no debe contaminarse de otros lugares. Llevó una agenda también, y levantó una plataforma que dio bastantes beneficios y bastantes frutos en algún momento. Pero, por otro lado, estos lenguajes híbridos también llevan a otros lugares. Entonces creo que lo que ha hecho Forge, lo que ha hecho Flores, levantan otros productos, y ambos en particular conjugan visiones distintas. Institucionalmente, creo que las bienales de video, por ejemplo, que hoy día Bienal de los Medios, Bienal de Arte Digital, no sé cómo se van mutando, ¿cierto?, con esto de las nuevas nomenclaturas, ofrecen la posibilidad de escuchar, traer relatos nuevos, traer invitados, poder generar colaboraciones. Son lugares donde tú sabes que cada 2 años puedes ir a revisar cierto material.
vas a ver charlas, vienes a ver los Basulta, no sé, como que se arman un grupo de discusiones con estos temas que me parecen súper vigentes. Ahora, ¿quién lo hace, quién no lo hace? Tiene mucho que ver con respecto a la posición política, o sea, cada uno tendrá su propia agenda, y yo creo que un poco eso lleva la línea de las instituciones, pero tener una respuesta en global, yo la veo bastante difícil, no sé cómo responder, me conflictúa un poco porque cada unidad, o sea, cada... un campo instituido. No, y porque tampoco tenemos un ministerio, o sea, recién ahora vamos a tener un ministerio. O sea, el Consejo hizo su pega, trataba de hacerlo esto, pero le faltaba una plataforma ¿para qué hablamos con la ciencia que otro tema? O sea, no hay Ministerio de Ciencia. O sea, imagínate, o sea, a ese nivel, o sea, estamos en ese avanza, o sea, el Consejo de la Cultura surge a partir de 2 comisiones, tomó un montón de tiempo, ¿cierto? Y de ahí se levanta y se trata de armar una figura que ahora retoma la idea del ministerio y quiere darle una jerarquía. Bueno, está la pelea con la DIVAM también, pero que me parece que ya demuestra justamente su falta de trabajo quizás más estructural con las bases, no lo sé. Espero que el ministerio tenga una solvencia y que le permita de aquí en adelante poder desarrollar una línea mucho más clara a partir de estas instituciones, no más allá de los esfuerzos personales de los directores de bienales o directores de museos. O sea, que tengo ya una coherencia. Y yo creo que el ministerio debería darla. Espero. Soy cauto. Pero me entusiasma la idea. Perfecto. Con esas fuertes declaraciones. Espero que no me quiten fondos concursables. Lo editamos. Esperemos que el ministerio cumpla con esa promesa, ¿no? Estamos esperando un poco eso. Políticas públicas para todos. Pero la DIVAM tiene política digital de la DIVAM. O sea, una maravilla, o sea, una maravilla. O sea, ahora, una maravilla en una parte. Hay otra que no es tan buena. O sea, si te vas a la biblioteca del museo, falta trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que levantar. Han hecho un trabajo lindo, muy precario, pero te digo que hay que inyectar. O sea, todos queremos tener un archivo con las capacidades y las facilidades también para poder investigar este tipo de cosas. Y hay mucho trabajo que hacer. Pero bueno, el CEDO cumple otra función también. O sea, hay lugares como que uno puede... Bueno, el CIDH también. O sea, hay lugares donde uno puede decir, bueno, podemos investigar, pero la institucionalidad del ministerio debería hacerse cargo de esa masa para abajo. Bien, pues. Gracias. Gracias a ti. Gracias por mantener.